para la prueba va a valer un 20 y ya tendríamos un 30% de avance de nota dentro de la plataforma. ¿Ya? No es una prueba para nada difícil, ya la mostré, el compañero de verdad lo grabó, así que para que se la puedan compartir. No sé si con lo rápido que pase se puede visualizar algo, pero está bastante fácil. La prueba está distribuida en 4 ítems. Primer ítem, términos pareados. Ya en una columna van a tener los conceptos y en la siguiente columna las definiciones y tienen que ir colocando los números de la definición que corresponde. Exactamente. Nada ni de línea ni de punto porque normalmente siempre se corre, se van para los lugares que no corresponden. Segundo ítem, selección múltiple. Me gusta mucho jugar con el juego de palabras. Son, tal vez, quizás. Eso significa que puede haber más de alguna alternativa en la selección múltiple. Tercer ítem, verdadero o falso. Las falsas se justifican. Si no está justificada, no es válida la respuesta porque si no va a ser a la chunta. No me vale. O todas verdaderas o todas falsas. La falsa se debe justificar. Si no está justificada, no es punto. Medio punto, pero se puede justificar. Yo creo que no. Igual que en comercial tenemos soda. ¿Es todo? Pues nada. ¿Por qué es falso? Porque yo creo que no. Está justificado. ¿O no, profesora? Y el último ítem es de desarrollo, que hay 2 preguntas de desarrollo. ¿Ya? Lo que les voy a pedir ahí, por favor, no me escriban como doctor para no estar con una lupa adivinando que lo explican. Por favor, tengan piedad de la profesión. ¿Ya? Hoy día vamos a pasar 2 PPT que es solamente la introducción de ISO 9001. Ya, no es nada complejo, lo que yo les voy a pedir es silencio, de verdad que tengo un desgaste muy grande de la voz, así que lo que les voy a pedir es el mayor silencio absoluto, ¿ya? Vamos a pasar una PPT, vamos a dar un break de 10 minutos y después continuamos con la segunda, ¿ya? Las presentaciones ya están en el ABA, hay una carpeta que dice material complementario para quienes vieron cuando hablé el ABA, ¿cierto? Está debajo de la actividad y pueden descargar las 2 presentaciones para la prueba. Ya dice material complementario en el aula. ¿Ya? Se lo voy a volver a visualizar para que lo descarguen porque las PPT que están en el sistema yo no trabajo con ellas. Está acá. Primera unidad de aprendizaje, material complementario, ustedes ingresan y van a tener las 2 PPT que corresponden a la clase del día de hoy. ¿Ya? Ya muchachos, ¿con qué vamos a comenzar? ¿Cierto? Recuerden que comenzamos a hacer un trabajo directamente de manera práctica para comenzar a entender lo que era ISO 9001. ¿Ya? Hoy día vamos a explicar de manera en general y global cómo se estructura esta norma para poder llevarlo en el ámbito de construcción. ¿Ya? Tenemos que reconocer que esta norma también se une con 2 normativas más, que es ISO 14001 e ISO 45001. La 14001 está relacionada todo con el control del medio ambiente e ISO 45001 todo el control de accidentes y enfermedades profesionales. Dentro del ámbito de construcción se trabaja mucho con el sistema integrado que es ISO 9001 e ISO 14001, ¿ya? Por todos los residuos, desechos y emisiones que se generan en el ámbito de construcción, todo por el mecanismo de disposición final de lo que son los escombros, materiales constructivos. Algunos lugares tienen chute o algunas bateas en donde yo tengo que hacer el retiro de todos esos escombros. Todo eso genera residuos y emisiones en donde en el sistema de la plataforma del medio ambiente, ¿cierto? De la ventanilla única, yo los debo declarar. ¿Ya? Todos los residuos constructivos se declaran, todos. ¿Ya? Después tenemos, esta es una pregunta de prueba, muchachos. ISO 9001 tiene 7 principios que le da una base de por qué yo debo implementar, ¿cierto?, este tipo de normas. Primero comenzamos con el enfoque al cliente, ¿cierto? Tal como comenzamos con la introducción a la asignatura, indicamos que calidad era subjetiva y va a depender de qué es lo que entiende de calidad el cliente, a la persona que yo le entrego mi servicio o mi producto.
¿cierto? Dimos el ejemplo del dúo, ¿cierto? Que hay muchas salas que no están terminadas, pero como el enfoque del cliente era dúo, ¿cierto? Como institución, para él sí era un producto terminado, ¿ya? Si nosotros lo comparamos con una casa o con un edificio, no es un producto terminado porque depende directamente de la necesidad de la parte interesada. Después, como segundo criterio, tenemos el tema del liderazgo. Ya acá tenemos que comenzar a saber, ¿cierto? Y estructurar muy bien cómo es la jerarquía dentro de construcción. ¿Quién tiene el poder máximo? Que el administrador de obra, después viene el profesional de terreno, cuáles son las características del profesional de oficina técnica, control de calidad y los demás departamentos, ¿cierto? Que son de apoyo. Después viene el compromiso del personal, ¿ya? Acá ustedes trabajan directamente con gestión de personas. Ustedes tienen una asignatura que es gestión de personas, ¿cierto? En donde les van a enseñar, o ya les deben estar enseñando, cómo se debe estructurar la descripción de cargo, ¿ya? Y están en eso, ¿cierto? Esa es la finalidad de la asignatura. Hoy en día los currículos ya no son tan simples como eran antes, ¿cierto? Ya tienen una estructura, tienen una pauta en donde yo debo transmitir todos mis conocimientos. Después de eso tenemos el enfoque a procesos, ¿ya? De ahí es donde se comenzaron a implementar distintas metodologías o distintos programas a nivel nacional para yo poder controlar cada una de mis partidas. Uno de los más conocidos a nivel nacional es Las Planet. No sé si lo han escuchado antes o alguien ha trabajado con esa plataforma. ¿Ya? Las Planet. ¿Ya? Y yo planifico todos mis trabajos. ¿Ya? Se trabaja mucho contable con el código QR, ¿cierto? Y me va indicando cómo yo voy avanzando según mi programa. Qué tanto el porcentaje, ¿cierto? Que yo tengo de distanciamiento tanto de lo programado con lo avanzado. ¿Ya? Hoy día también dentro de construcción se trabaja mucho con el código QR que yo escaneo y puedo entrar a una vivienda, puedo entrar a un departamento y me da el estatus de cuáles son las tareas terminadas, de cuáles están programadas y qué es lo que debo desarrollar hoy, in situ, ¿ya? Después viene la mejora continua, ¿cierto? Que es, tal como lo mencionamos en el trabajo, es buscar una problemática y buscar una solución a largo plazo. Como por ejemplo, ¿cierto? Si yo envigono un muro, al momento de sembrarlo comienzo a encontrar nidos, la solución no es aplicar un mortero, ya porque es una solución parche en el momento, ¿cierto? Pero la idea es poder ver qué está pasando dentro del desarrollo de la actividad que está generando nidos, grietas, y que eso puede provocar que toda la partida de los muros del primer, segundo, tercer piso tenga la misma cantidad de fallos, ¿ya? Después tenemos la toma de decisiones basada en evidencia, ¿ya? Es todo lo que yo voy encontrando como no conformidades o como hallazgo, qué tipo de solución yo voy a encontrar para que mi parte interesada, ¿cierto? Mi cliente no me comience a generar multas, ¿ya? Ustedes saben que en tema constructivo, un día de retraso, si yo tengo un hito, ¿cierto? Dentro de mi carta LAN, ya es una multa que se genera. ¿Ya? Porque tenemos dos hitos, el hito, ¿cierto?, que es instrucción técnica de obra, y los hitos que son de la carta GAN, que son entregas programadas de las grandes partidas, ¿ya? Y por último tenemos la gestión de relaciones, ¿ya? ¿Cómo voy a tener yo la comunicación directamente con mi cliente? Con la persona que le estoy entregando el servicio o a quien yo le estoy entregando un producto determinado. Y estos 7 puntos son los 7 principios de control de calidad para ISO 9001, ¿ya? Y como yo puedo visualizar estos 7 principios en los 10 capítulos que tienen directamente este tipo de normas. La norma ISO 9001 se distribuye en 10 capítulos, ¿ya? Pero cuando yo debo implementarla en el área de construcción, solamente trabajo desde el capítulo número 4 hasta el capítulo número 10. ¿Por qué? Porque el capítulo 1, 2... Se está quedando dormido. El capítulo 1, 2 y 3 solamente es como una introducción a la norma, ¿ya? El primero es como una pequeña descripción de qué se trata, cuál es su finalidad o su propósito.
El capítulo número 2 habla de qué tipo de normativa yo debo hacer referencia. Dentro de Chile ustedes tienen dos normativas que deben cumplir de manera obligatoria, que es la ley de urbanización y la ordenanza, ¿cierto?, de urbanización. Adelante. Que son quienes dan los parámetros, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos leyes? La ley de urbanización y la ordenanza de urbanización, ¿cierto? Que me da los parámetros de dónde debo construir y hasta dónde debo construir, ¿cierto? De ahí también es como muy conocida la ley del mundo, ¿cierto? Que mucha gente la conoce, donde hace la vivienda, hasta donde yo puedo construir con mi vecino, la ventana, la puerta, cosas que ya no están válidas de ese tipo de normas, ¿ya? Y el capítulo número 3 habla solamente de definiciones, de conceptos, ya para yo poder entender o tener alguna referencia de cómo se aplica esta norma. Cuando yo vea esos términos los pueda entender mucho más claro. Después comenzamos con el capítulo 4, que acá es directamente donde yo lo comienzo a aplicar. Cuando yo hablo del contexto de organización, yo tengo que ver primero dónde está ubicada o dónde yo voy a realizar un trabajo. ¿Ya? Porque es muy distinto al generar una construcción en la zona sur que hacer una construcción en la zona norte. Voy a tener muchos factores ambientales que van a distorsionar mi construcción o el tipo de material que yo debo ocupar, ¿ya? Entonces eso hace referencia al contexto de la organización, ¿ya? Y también tenemos 4 palabras súper importantes que me hablan de partes interesadas, necesidad y expectativa. Las partes interesadas son quienes trabajan en el sistema de gestión o quienes reciben el sistema de gestión de calidad. Las partes interesadas de manera externa siempre son los clientes a quien yo le estoy haciendo el trabajo. Puede ser el gobierno, la municipalidad, una empresa privada. Buenas tardes. Las partes interesadas de manera interna son quienes trabajan en el sistema, accionistas, trabajadores, proveedores, subcontratos, porque cada uno de ellos tiene un elemento fundamental para poder yo crear el producto constructivo que me está solicitando el mandante. ¿Se entiende? ¿Ya? Y después cuando hablamos de necesidad y expectativa, es como un poco esos videos de TikTok, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad que va a tener la parte interesada externa del producto? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que me quiere solicitar a mí como producto final? Y la expectativa, ¿qué es lo que espera que yo cumpla de esa maqueta o de ese plano que me está entregando de manera constructiva? ¿Ya? Después tenemos el capítulo número 5, que se distribuye en 3 partes fundamentales. Liderazgo, compromiso, también más adelante van a comenzar a gestionar una política de calidad. Y por último, vamos a ver cuáles son los roles, responsabilidad y autoridad, ¿ya? En el ámbito constructivo hay 3 personas en construcción que tienen responsabilidad penal y civil, que es el administrador de obra, el profesional de terreno y prevención de riesgo. Son quienes tenemos responsabilidad penal y civil, ¿ya? Profesionales de terreno, administradores de obra y el área de prevención de riesgo. ¿Ya? Son quienes nosotros no podemos ir, ¿cierto?, encarcelados de manera automática si exponemos la vida tanto de trabajadores como de personas cercanas a la construcción, ¿ya? Por eso toda empresa toma seguros de terceros para todos los sectores colindantes, ¿ya? Es por el tema jurídico. Después tenemos lo que es la planificación, y acá la planificación viene la curva S, ¿cierto? Mi carta blanca, ustedes la conocen, donde yo debo ir ordenando cada una de mis partidas o cada una de mis actividades, porque siempre tengo que tener en consideración en qué momento voy a tener las entradas y las salidas, como vieron en el mapa de procesos, cuándo voy a tener interacción de cada una de las partidas, porque siempre las partidas se cruzan. Nunca una partida finaliza para que recién comience otra. Ya nunca se da eso de manera constructiva. ¿Ya? Aquí también más adelante van a comenzar a hacer programación, ¿cierto? Van a hacer una curva S, van a hacer una carta GAN, ¿cierto? Van a comenzar a estipular. Van a comenzar a estructurar, ¿cierto?, quiénes son los responsables de cada una de las partidas, si van a ser de mano directa
preguntar si van a hacer tareas rutinarias o tareas no rutinarias. ¿Manejan el concepto cuando hablamos de tareas rutinarias y de tareas no rutinarias? ¿Cómo cuáles? ¿Un ejemplo de una de ellas? Rutinaria. No, eso no es una tarea rutinaria. Es una metodología. Gástale 5 minutos. Puede ser como una clase segundo, la rutinaria puede ser como un trabajo en grupo. El trabajo en equipo no es tan rutinaria porque hay que estar más activo. Rutinario es lo que se hace todos los días. Para eso algo que no se hace todos los días. Por ejemplo, el personal de aseo una vez al mes acá en el DUOC hace la limpieza de los vidrios exteriores a toda la sede. ¿Eso sería una tarea rutinaria o no rutinaria? No rutinaria. Es una tarea que está dentro de la inscripción de aseo, pero no es una actividad que se desarrolla todos los días. ¿Ya? ¿Ya? La misma palabra lo indicaba. ¿Ya? Entonces tenemos que aprender a describir eso de manera constructiva, porque después dentro de nuestra programación también tenemos que tener los factores que no son no rutinarios. ¿Ya? Por ejemplo, acá dentro del DUOC se toma como limpieza, todos los días están limpiando la sala, los baños, los pasillos. ¿Ya? Y están acostumbrados que para tener ese recurso son materiales químicos, ¿cierto? La mopa, un escollón y una pala. Pero cuando se realiza la limpieza de los vidrios exteriores, ya hay que comenzar a tener otro tipo de recursos. Andamio, Plataformas, hay personas que se cuelgan desde el techo, y tengo que tener claro en qué momento no realizo esa tarea rutinaria, ¿cierto? Para poder tener el recurso para poder desarrollarla. Porque si no lo tengo, voy a ir aplazando ese tipo de tarea y me va a ir retrasando en la programación de mis actividades constructivas. ¿Se va entendiendo el concepto? Porque tengo que tener claro cuando es rutinario o no rutinario para también no tener un desfase dentro de la programación de mi carta. Acá directamente ISO 9001 nos pide, ¿cierto?, que realicemos un FODA. Yo no me gustan hacer FODAs. Los odio. ¿Ya? ¿Por qué? Y yo me hago responsable de lo que digo. Yo como Mónica Salinas, ¿cierto? No me gustan los FODA porque la FODA es una fotocopia, es una imagen, es una foto que yo hago en el momento. De manera constructiva todo cambia en 5 minutos. Ya yo puedo ir a ver una condición a las 10 de la mañana y a las 10:10 ese tipo de condición es totalmente distinta. ¿Ya? Solamente esto te sirve como un diagnóstico, como un levantamiento de información, pero no te sirve para nada más. ¿Ya? Así que no vamos a hacer poda ni peste, por lo menos conmigo tanto. Para que no se preocupen. Después, ¿qué es lo que nos pide? Que tenemos que hacer, ¿cierto? Establecer objetivos. Pero acá el objetivo es comenzar a establecer metas de manera de marketing para yo diferenciarme de una constructora con otra. Por ejemplo, movimiento de tierra. Si yo pongo movimiento de tierra en Melipilla, me van a comenzar a aparecer distintas empresas. Yo creo que podrá encontrar como 5 mínimo. Todos realizan la misma tarea, que compran el mismo producto, que es retirar la tierra, moverla y llevarla a un sector autorizado, ¿cierto? Pero cuando yo establezco un objetivo de calidad, yo tengo que ver qué es lo que propongo de manera distinta para que me soliciten a mí el trabajo y no mi empresa competitiva. Eso es un objetivo de calidad. Hablar qué tipo de recurso o qué tipo de tecnología yo trabajo para optimizar los tiempos y para que el traslado de los materiales pueda ser mucho más rápido. ¿Se va entendiendo un poco el concepto? Eso es lo que yo quiero que ustedes comiencen a establecer como objetivo de calidad. No que me indiquen, cumplir estándares normativos, cumplir lo que dice la norma chilena o las especificaciones técnicas. Toda constructora lo realiza y eso es por ley. ¿Ya? Pero acá cuando hagan ustedes su plan de calidad, que lo deben incorporar en el portafolio de títulos, el tipo de objetivo para el plan de calidad es decir, qué mecanismo yo voy a incorporar para entregar un mejor servicio o crear un mejor producto que me diferencie del otro. Un valor agregado. Exactamente. Ya por eso digo que es más un tema de marketing. Por ejemplo, si yo veo en TikTok
cómo se instala cerámica, hay distintos procesos para instalar cerámica y últimamente se están utilizando mucho las reglas que yo puedo ir generando diseños, que la voy ubicando y me dicen cómo puedo cortar la cerámica para tener el menos desperdicio, la menos pérdida. ¿Tengo un valor agregado? ¿Estoy cambiando el servicio o producto que estoy entregando? No, pero sí estoy marcando una diferencia de cómo trabajan las demás personas, que también son ceramistas. ¿Se entiende el concepto? ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, todo lo que es topografía, también se utiliza mucho lo que son los drones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy día muchas parcelas, ¿cierto?, tienen el rol antiguo, ¿cierto?, que son zona agrícola o suelo agrícola. Y muchos necesitan el área de topografía para descubrir las dimensiones y hacer el cambio de suelo. ¿Y qué pasa si ese terreno está en una pendiente o en una quebrada? ¿Yo como topógrafo puedo ir a realizar ese tipo de servicio? No. Pero ¿qué es lo que comenzaron a hacer muchos? Ese tipo de nueva tecnología la comenzaron a adaptar a topografía y le dieron un valor agregado al servicio, que marca la diferencia con otro. Y sigo entregando un estándar de calidad. Sigo cumpliendo la necesidad de la persona que ha solicitado mi servicio. ¿Se entiende la idea? Ya, por eso hoy día las constructoras van cambiando tanto. ¿Ya? Echeverría Izquierdo es una de las que está promoviendo mucho el tema del hormigón modular. Ya no quiere trabajar con bombas ni estacionarias ni telescópicas dentro de la obra, sino que solamente trasladar el hormigón y comenzarlo a armar igual que un rompecabezas a cada uno de los departamentos y los pisos. Porque va a dar un valor agregado que va a ser ir montando mucho más rápido. Ya normalmente un piso es una semana, el tema modular puede ser de 3 días. Así se trabaja en Santiago con los pisos, dependiendo de la dimensión. Si son dimensiones muy amplias, una semana y media un piso. Si ya son 2 por un piso, de verdad es mucho. El tema de hormigón, así se avanza, porque todos los edificios en Santiago, menos de 20 pisos no son, muchachos. Para las Condes, de que los compañeros están cansados. Para las Condes, claro, son pisos mucho más bajos, pero en la zona céntrica, Santiago Centro, son todos altos. Entonces, tienen que ir avanzando rápido porque el espacio dificulta. ¿Ya? Entonces, por eso se tiene que trabajar mucho más rápido por eso. ¿Ya? Después tenemos el área de soporte. Y acá dentro del área de soporte está relacionado directamente con la asignatura de gestión de personas. Lo que yo les mencionaba, el descriptor de cargo. ¿Ya? Antiguamente, ¿cierto? Yo vengo de un padre que es maestro entrenador, ¿cierto? Pero de su entrenador antiguo. Yo cuando era pequeña yo le tenía miedo a la mano de mi papá porque era así gigante. Porque usted sabe que antiguamente el fierro, ¿cierto? Bota un líquido y hace que la mano se deforme. Entonces yo veía la mano de mi papá y era gigante. Doblaba las manos, los fierros con la pura mano. Sí, exacto. Después se escollaba la mano. O sea, era mucho bien. El tema es que antiguamente mi papá siempre nos contaba que faltaba el operador del mini cargador y iba el jefe y decía, ¿quién sabe conducir? Y varios levantaban la mano. Y el que levantaba primero la mano lo tomaba y lo utilizaban como chofer del mini cargador, que es el gato, ¿cierto? No sé. ¿Por qué? Porque la obra tenía que avanzar, tenía que trasladar los materiales. Pero esa persona se demoraba 3 veces más que el mismo chofer, porque no es lo mismo que conducir un vehículo que conducir un mini cargador, ¿cierto? Las dimensiones y la habilidad de la motricidad es totalmente distinta. Hoy en día la norma dice que eso está estrictamente prohibido. Eso es una multa, ya fiscalizable por donde lo miren. Son multas de 2 a 3 millones aproximadamente porque la multa está en UTM, ¿ya? Y hoy día se genera todo lo que es descriptor de cargo, porque cada uno de los puestos tiene que estar detallado cuáles son sus competencias y sus habilidades, tanto como blandas como habilidades brutas. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día ustedes si van a internet y comienzan a buscar trabajo, antiguamente uno se basaba mucho de la oferta laboral en la experiencia laboral. Hoy día no es tan así. Hoy día dicen qué tipo de curso, qué tipo de certificaciones avalan ese tipo de título. Por ejemplo, por ustedes está muy de moda lo que es la certificación del BIM, el AutoCAD. ¿Ya?
Incluso hay universidades, perdón, que tienen la carrera de jefe de obra, que se saca en un año. Una de ellas es la USACH. Yo para poder ser hito también la puedo hacer a través de una carrera, la diferencia que me piden un estudio constructivo o una carrera que esté relacionada con la construcción. Y puedo ser hito, trabajar como hito. ¿Ya? Pero todo eso está estructurado en ISO 9001 en soporte, en descripción de cargo. ¿Qué tipo de habilidades yo tengo para poder operar una actividad? Por eso hoy día se pide tanto certificador SEC, ¿cierto? Capacitaciones o acreditación de un funcionario. Antes cualquier persona que sabía de electricidad era eléctrico. Hoy en día no es así. Porque muchas de las normas han cambiado. Antes de cuánto era el cable eléctrico, de 1.5 y ya es 2.5. ¿Ya? Hoy día muchos de los incendios de vivienda son por el sobreconsumo eléctrico, porque el cable no soporta el alto consumo. ¿Ya? Antiguamente la casa, ¿cuánto tenía? La tele, el refrigerador y la lavadora, como electrodoméstico. Como mucho. Hay un sistema nuevo que se llama Blazer. El Blazer Point es un sistema de cuando hay un incendio en el tablero, así que tiene como un extintor chiquitito que tira como que apaga el incendio o se corta corriente. Claro, no, como que apaga el Blazer, se le tira como un línea de. Te das cuenta, son nuevas tecnologías que se van incorporando, ¿ya? Pero eso, si tú hablas con una persona antigua de electricidad, lo más posible que no la conozca. O no sepa cómo puede utilizar y se tiene que capacitar o se tiene que instruir para que la pueda ir utilizando, ¿ya? Después tenemos el capítulo número 8 que es soporte, ¿ya? Soporte habla todo de cuando un producto es conforme o no conforme, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va al home center, ¿cierto? Y algunos palets de alguna volcanita, ¿cierto? De alguna cerámica y tiene un letrero que dice producto no conforme, ¿ya? Porque ha pasado a través de un control de calidad, no tiene la resistencia, la dimensión o la forma que es adecuada y ese producto se debe desechar, ¿ya? Son pérdidas, son vermas, como le llaman en el ámbito, ¿ya? Y ahí tenemos distintas clasificaciones y también comenzamos a hablar de los productos no conformes o de las salidas no conformes, que eso lo vamos a ir viendo mucho más adelante. Después tenemos el capítulo número 9, ¿ya? Lamentablemente el capítulo número 9 se utiliza mucho para evaluar el desempeño de los trabajadores de la jefatura, ¿ya? Y aquí es donde comenzaron a producirse un poco los bonos por avances, ¿ya? Excavación masiva, con acero, obra gruesa, terminaciones, ¿ya? Muchos de esos bonos están afiatados con la evaluación del desempeño, incluso DUOC también tiene evaluación del desempeño y nos piden a docentes de esa forma, ¿ya? Y acá tenemos esos 3 criterios que van con evaluación del desempeño: seguimiento, medición, análisis y evaluación. Después tenemos todo lo que son las auditorías internas, ¿cierto? Que yo tengo que demostrar cómo he ido realizando cada uno de los avances a través de la documentación. Y por último tenemos la revisión por la dirección. Y por último, ¿cierto? Tenemos lo que es la mejora, ¿ya? Y dentro de la mejora vamos a utilizar la metodología APHB, que significa actuar, planificar, verificar y hacer, ¿ya? Acá tenemos que comenzar a tomar todo lo que son las no conformidades, todo los incumplimientos que yo debo detectar dentro de mi empresa. Profe, Dígame. ¿qué estoy haciendo como el plan de mejora en sí en relación al PODA? ¿Dónde No. se deja la La mejora continua es una problemática global que yo tengo dentro de mi empresa constructiva, ya dentro de mi sistema que yo lo voy a detectar. ¿Se acuerdan lo que ustedes hicieron en el mapa de proceso? Yo dije, indiquen cuál es como la problemática más común que se puede dar dentro de esa partida, ¿ya? Y al tener ese tipo de problemática, ahora yo debo planificarla, cómo la voy a solucionar, ¿ya? Y esa solución tiene que ser a través de medidas correctivas o de medidas preventivas, ¿ya?
Primero yo lo debo corregir y después yo debo realizar un programa para poder prevenirlo a futuro, que no vuelva a salir. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Cuando se estuvo haciendo el hospital de Melipilla, ¿ya? Se dieron cuenta que había una gran cantidad de agua, ¿cierto? Realizaron distintos sistemas para poder finalizar toda la filtración de agua que hay hasta el momento en el subterráneo. Y eso es que son solo subterráneos, imagínense si hubiesen sido más. Y ahí dice que no fue una excavación de gran magnitud. Ya fue solamente superficial, pero nunca se contempló, ¿cierto?, la gran cantidad de agua que pasa por el canal. Primero deberían haber trabajado por el canal, ¿cierto?, haber hecho un bloque y después comenzar con el tema del hospital, pero... O sea, no hicieron un estudio de suelo ahí Sí, cuando... hay estudio de suelos, de por medio del no hospital. encontraron el agua entonces. No sé Parado. qué pasó directamente Diría con que eso. es un problema de planificación, un problema Exacto, ¿ya? de estudio. A ver, por ejemplo, muchachos, cuando un edificio se cae, ¿han visto algún calculista que ha salido en la televisión hablando así como no fue mi culpa? No. No, ¿por qué? Porque ellos son asesores. El calculista te hace un estudio, te evalúa. Por ejemplo, ¿cierto? Acá tenemos esta viga. El calculista, ¿cierto?, te va a hacer la evaluación, te va a indicar que tú para poder continuar con la siguiente losa tienes que tener una dimensión de una viga de tanto por tanto, este tipo de hormigón y esta cantidad de enferraduras de tal grosor, ¿cierto? Te entrega ese tipo de información como profesional de terreno, pero tú ves si lo tomas o no, porque te está recomendando, lo tienes que hacer de esa forma. Los calculistas son asesores, te entregan, te orientan, ¿ya? Por eso normalmente cuando pasa todo lo que ha habido, ¿cierto?, en la televisión directamente de algunos desprendimientos de edificios, siempre tiene que ver la responsabilidad del profesional de terreno, del administrador, porque son ellos quienes toman las decisiones. Ya, por ejemplo, el mandante te dice, yo quiero que esta muralla sea blanca, te dice que es blanca. Pero eres tú el que decide qué tipo de pintura vas a comprar o qué tipo de calidad o qué tipo de resistencia va a tener. Por tu gusto. Mientras sea blanca, tú la entregas. Lo mismo le va a hacer al calculista. El calculista te dice que esa viga tiene que tener 50 centímetros cuadrados. Tú se lo haces con 50 centímetros cuadrados. ¿Qué material ocupas para hacer esos 50 centímetros cuadrados? Ya es la responsabilidad de la constructora. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ya? Por eso siempre tenemos que tener la responsabilidad nuestra. Podemos tener miles de información, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de cuál va a ser lo más viable. Hay que ser súper responsable, ¿ya? Porque en nuestras manos, aparte de confeccionar un edificio, una casa, una vivienda, lo que sea, muchachos, tenemos que pensar que van a haber personas en ese lugar. Ya, en estos días hubo un terremoto, ¿de cuánto fue? ¿7.2? ¿Vieron cómo quedaron el edificio? Acá en Chile cuando viene ese sismo no pasa nada y nosotros estamos como pensando, ¿me paro o no me paro? Y todo depende de que si sigue o no sigue. Y destruyendo ese tipo de magnitud y una destrucción masiva. ¿Por qué? Porque acá en Chile hay una conciencia constructiva. ¿Ya? ¿Por qué hay una conciencia constructiva? Porque tenemos un historial de desastres. Por eso hay una conciencia constructiva. Profe, disculpe, cuando usted revisa la certificación de la ISO 9001 ahora, antiguamente estaba la OSA 18001. Esa ya no está funcionando, ¿no? ¿Cuándo la ISO? OSA 18001 es como el papá de ISO 45001, se cambió. Esa la toma ahora. Ya. Tiene como casi los mismos parámetros, pero tiene estándares mucho más altos. Ya. ¿Ya? Pero ahora todo se rige más a nivel de ISO. ¿Por qué? Porque antes solamente se veía como accidentes laborales, pero se llevó a cabo que muchos de los accidentes laborales también están relacionados de cómo yo debo estructurar un servicio o un producto. Recuerdo haber participado en una certificación en Santiago en otra empresa y teníamos que estudiar las dos, o sea, la ISO y la OSA.
Entonces, pero claro, si ahora la tomó la ISO. Sí, la OSA ya quedó obsoleta hace como 6-7 años aproximadamente. ¿Ya? Eso no significa que una empresa no la pueda seguir implementando, pero frente si yo necesito ir a hacer algún servicio al extranjero, te van a tomar la ISO 45001 más que OSA, por la actualización. Como lo mismo que pasa con los vehículos, acá en Chile todavía se rige por la Euro 5, casi Euro 6, pero por fuera rige la Euro 7. Es solamente ese tipo de diferencia. Acá podemos trabajar con normas un poco más bajas, pero yo cuando quiero prestar un servicio hacia afuera, tengo que elevarme a lo que es la exigencia extranjera. ¿Dudas, preguntas de la estructura de ISO 9001? Muchas de las preguntas están ahí. Ahí hay una pregunta de desarrollo. Dos preguntas de desarrollo. ¿Ya? Así que para que hagan las consultas pertinentes. La última que se me olvidó nombrarse, la que es pregunta de desarrollo. Cuando yo hablo de contexto de la organización, yo tengo que tener claro todos los factores que influyen en cómo yo voy a desempeñarme dentro del ámbito laboral. ¿Ya? Economía, legislación, ¿ya? Por ejemplo, los materiales en el sur son muchos más caros que acá en la zona norte, que en la zona central, ¿cierto? Además de otro tipo de madera con la que se utiliza. Ya no sé si alguno ha podido ir al sur, ¿cierto? Las construcciones tienen otra dimensión, se ocupa mucho lo que es mármol, ¿cierto? El arce. Son estructuras vivas muy preciosas. La estructura de la madera ocupan 2x4 y las vigas arriba para los dinteles lo ocupan vigas de 2x10. Pero son otros materiales mucho más lindos, ¿cierto? Y tiene otro tipo de forma. Ahí también tenemos contexto de la organización que influye de cómo yo debo entregar ese tipo de producto. ¿Ya? Lo que es cultura, estallido social, que también modificó un poco, ¿cierto? Todo lo que está pasando hoy en día. También la mano de obra, ¿ya? Hasta el día de hoy se utiliza un dicho, no es maestro si no tiene herramientas. ¿Cierto? Cuando alguien va a pedir trabajo, no, si yo soy maestro, si no anda con su herramienta, no es Maestro. ¿Ya? Hoy día está como el ayudante del ayudante. Existen muchos cargos hacia abajo. Todo lo que son como factores externos siempre también van a involucrar al contexto de la organización. ¿Ya? Esta es la primera presentación, muchachos, para la prueba. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Seguro ninguna? La. Es que solamente la introducción de ISO. Después vamos a ir viendo capítulo por capítulo más adelante. De sus servicios, procesos o productos. Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. Dentro del ámbito laboral, nosotros nunca hablamos de empresas, siempre hablamos de organizaciones. Por ejemplo, Ahí viene el snack. Ahí viene el snack. Ahí viene el snack. vamos a hacer un trato. Cada vez que yo dé un break y lleguen tarde, o traen bebida para todos, galleta para todos o café para todos. O si no, no entran. Somos estudiantes, no nos alcanza. Pero miren, para que la alcance le trae solamente. Ah, ya. ¿Cuántas veces? Mira usted, inteligente. Puede
hecho la verdad. Ya, ya muchachos, ya, como el ejemplo que estaba dando. Por ejemplo, si yo analizo la panadería Santa Elvira, ¿todos lo conocen ya? Santa Rosa, que la más conocida es la que está en la Plaza de Armas. O sea, no en otra parte, pero piensa que está en la Plaza de Armas la panadería Santa Elvira, ¿ya? Y si tuviéramos que analizar el supermercado Walmart, que es el líder, ambos son organizaciones. La diferencia es que una está compuesta por una persona, que es el dueño, y el supermercado Walmart está compuesto por accionistas, y ahí se habla como grupo de personas. Por eso, para ambas, yo no hablo de la empresa Panadería Santa Rosa, hablo de organización. ¿Se entiende por qué se utiliza ese tipo de Pero ese concepto? sería en el caso de solamente Walmart. La diferencia de la ropa. O De dos cualquier tipo de empresa, nosotros no vamos a hablar de empresa ni por grupo. Hablamos de organizaciones porque están constituidas por uno o grupo de personas. Y ese grupo de personas son accionistas. ¿Ya? Por eso cuando ustedes, de los que están presentes, que son contratistas, hay personas naturales cuando hay iniciación de actividad o una razón jurídica. ¿Se dan cuenta cuando dicen que son limitadas, SPA, ¿cierto? Y así sucesivamente, porque siempre tienen que estar constituidas por varias personas y dependiendo el aporte que yo voy a dar como capital. ¿Se va entendiendo? Así yo puedo constituir una empresa y cuando soy persona natural es solamente por una persona que ocupo mi propio rubro. ¿Ya? Pero todos son organizaciones. ¿Ya? Después dice objetivo. Dentro del sistema de gestión ustedes tienen que elaborar dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Y qué son ellos? Son el resultado para lograr algo, es lo que yo me propongo, lo que yo les mencioné antes. ¿Qué es lo que yo quiero proponer como una nueva empresa constructora? ¿Seguir construyendo o construir con nuevas herramientas digitales? Ya, hoy día está como muy de moda lo que es la inteligencia artificial, la utilización de los drones. ¿Ya? ¿Cómo? Los robots también que están un poco sustituyendo a la mano de obra. Y todo eso se puede tomar como objetivo general porque yo quiero lograr algo, ¿cierto? Tener una meta. Después tenemos lo que son los requisitos. ¿Y qué son los requisitos? Necesidad o expectativa de manera obligatoria. ¿Ya? Normalmente casi todos los requisitos de Chile en el ámbito constructivo son obligatorios, porque son fiscalizables. ¿Ya? Y todo eso son multas. Acá en Chile existe el tipificador de multas, ¿ya? Que se divide en tres: leve, media o grave. Y esa categoría va relacionada con UTM. 20, 40, 80 UTM, y cómo yo la voy relacionando con la cantidad de personas de la empresa. De esa empresa de 0 a 20, de 21 a 50 y de 50 a más de 100 ya son empresas grandes y se van de inmediato, ¿cierto?, a la multa gravísima. Una sola multa gravísima puede rodear los 6 millones. Una sola. ¿Ya? Y en tema constructivo, muchachos, ustedes acá en Melipilla no es tanto, pero en Santiago, la inspección del trabajo de la Seremi, me encanta ir a las constructoras. Les fascina, es algo que si algún momento se toman con un fiscalizador que se llama Francisco, déjenlo afuera, que no entre, porque la persona menos criteriada en este mundo. Sí, somos íntimos amigos, si nos vemos, un amor que nos nace, si nos queremos abrazar, besarnos. Impresionante. Yo con un día lo pescaría, lo metería en un muro de hormigón y quedaría ahí. Es una persona sin criterio según lo que dice la norma. ¿Cómo tú vas a poner un protector de altura en un muro ciego? ¿Me puedes decir dónde? Vaya si usted esa persona que le va a instalar. No, que tengo que instalar algo de seguridad. ¿Dónde? ¿Es que va a colocar algo de seguridad para el otro? Pero el que está ahí colgando, ¿de qué se amarra? Personas sin criterio. No pienso. Pero bueno. Son así, acá en Chile, así estamos, muchachos. Eso sobra. ¿Ah? Sobra. Y mucho. En Santiago hay muchos. ¿Ya? Después tenemos lo que es la no conformidad, ¿cierto? Que son el incumplimiento de un requisito, que puede ser de manera interna o externa.
Después tenemos un sistema de gestión, ¿cierto? Que son elementos de una organización interrelacionados, ¿ya? Como para que ustedes sepan, ¿qué gestión? Es un grupo de actividades o tareas que yo desarrollo para poder cumplir un objetivo. Por ejemplo, cuando llega un nuevo alcalde, siempre dice, no, es que la administración anterior, ¿cierto?, tuvo una mala gestión y por eso tenemos déficit financiero. ¿Por qué? Porque se hicieron malas actividades, malas programaciones y eso, ¿qué provocó? Un déficit financiero. Eso es una gestión, son actividades que yo desarrollo para poder cumplir un objetivo. ¿Y qué tipo de actividades debo cumplir en gestión de calidad? Todo lo que a mí me sirva para poder demostrar que estoy cumpliendo con lo que dice la ley y con mi mandante, que es la empresa principal. ¿Ya? Hoy día no se habla de empresa mandante, sino que se habla de empresa principal. Después tenemos lo que es la política. De aquí nace, ¿cierto? Que dice organización, intención, dirección de una organización, como la expresa formalmente en su alta dirección. Es un compromiso, por eso siempre le dicen a los políticos que se comprometen pero jamás cumplen, ¿cierto? Si nosotros vemos la política del TUDOC, es maravillosa, es preciosa. Pero en cierta manera también tiene un límite de cumplimiento. Después tenemos lo que es la política de calidad, ¿cierto? Que es el cumplimiento de lo que es calidad. Y después tenemos lo que es un proceso. Ustedes esto lo vieron en el video, que dice conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utiliza las entradas para proporcionar un resultado previsto. ¿Se acuerdan del video? Le tengo papa, pan, lechuga y tenía como un producto final que era la hamburguesa. Y eso era un proceso, que eran distintas actividades que eran de manera consecutiva para poder llegar a un tipo de producto. ¿Ya? Después tenemos la mejora continua, ¿cierto? Que es la actividad recurrente para mejorar un desempeño. Después tenemos lo que es el cliente. Acá en el TUDOC, ¿quién es el cliente? ¿Por qué? Porque son personas u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio. ¿Cómo? Después dice la parte interesada. Recuerden que al principio de la clase hablamos de la parte interesada de manera interna y de manera externa. ¿Y quiénes son? Persona o organización que puede afectar o verse afectada o percibe como afectada por una decisión o actividad. Después tenemos la salida, que dice resultado de un proceso. Producto y servicio, ¿cuál es la diferencia? No quiero que me lean la definición. Cuando yo la leo, ¿qué significa eso? Ya, y un servicio, ¿no? El servicio de guardia. Lea lo que dice la definición primero. ¿Qué se entiende por la definición? Ambas, ¿qué dice como producto? Salida de una organización que puede producirse sin llevar a cabo ninguna transacción. ¿Es lo que se ofrece? ¿Producto es lo que se ofrece? ¿Ya? Si yo lo ofrezco, ¿tengo interacción con mi empresa principal? Sí. ¿Y qué me dice la definición? Sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. Pero es que no creo que es la única manera, porque si usted no tiene ninguna, por ejemplo, no está dirigido a ninguna empresa, pero si usted ofrece un producto, va a venir un consumidor que lo va a buscar, pero usted no está directamente ofreciéndolo a esa empresa, sino que lo que usted está ofreciendo como empresa. ¿Ya? No sé si me entendí. Más o menos. ¿Quién puede ayudar al compañero con la explicación? Lo que yo tenía entendido entre la diferencia entre producto y servicio, que el producto es tangible y el servicio predomina en intelecto. Ya, como por ejemplo. Asesoría contable, asesoría de construcción. Ya, ¿y ese es un? Servicio. Ya, ¿qué más dice? ¿Y si lo llevamos de manera constructiva? Calculista podría ser un servicio. Ya.
¿Y qué sería un producto dentro de construcción? La casa. Los materiales. La instalación de una puerta. Tiene razón el compañero con lo que acaba de decir, la clase de instalación de la puerta, porque yo solamente voy a interactuar con la organización, que es quien me pide el producto, pero quien va a recibir el producto va a ser el cliente. ¿Yo voy a tener una interacción con él? No, y ahí es donde se toma como producto. ¿Se va entendiendo el tipo de concepto? Como la compra online. Dentro de construcción, todo lo que es producto son todas las partidas que yo voy entregando solamente a la empresa mandante, que me solicita mi trabajo, la principal, tal como decía el compañero, la casa, la puerta. Porque ¿quién va a ser el cliente? La persona que está comprando la casa. ¿Se entiende el tema constructivo cómo se ve el tema del producto? Por ejemplo, ¿cuál fue el producto que se entregó de que se arregló las calles de la Plaza Central? En este caso sería producto terminado, ¿no? Producto. Nosotros después como clientes, como comunidad, utilizamos la calle. Pero primero, ¿quién la recibió? La municipalidad. Y para ello fue la entrega de un producto de la calle. ¿Cómo? Que sean fotógrafos profesionales. Está enojado por el mundo. Se llama Lucas. Ya, continuamos. Pero se va entendiendo un poco la definición de eso. Cuando yo entrego un servicio, aquí toma directamente la empresa mandante y le entrega la casa al cliente, porque le está entregando el servicio, no está entregando el producto porque en ningún momento interactuó, lo confeccionó. Por ejemplo, si yo, ¿cierto? Los supermercados entregan un servicio, no entregan un producto, porque todo lo que tienen, ellos se lo compran directamente a la marca. Y yo como cliente obtengo ese tipo de servicio que me facilitan el producto. ¿Se entiende la diferencia a lo mejor? Sí. Lo mismo pasa en manera constructiva. Todo lo que yo voy a crear, que usted diga, pucha, no sé, las calles fue un servicio porque se reparó, no fue un servicio, fue un producto de manera constructiva porque se entregó algo terminado, pero que nosotros como comunidad no lo recibimos, lo recibió la municipalidad. Profesora, entonces, cuando uno busca un subcontrato que realice, por decirle que pinte la casa, él hace un servicio. Él hace un servicio. Porque uno no realiza la pintura como empresa, pero sí se le entrega el producto al cliente. Exactamente. Ya, ahí me quedo claro. ¿Se va entendiendo de manera constructiva? ¿Quiere dar un abrazo de despedida? ¿Se va entendiendo un poco de manera constructiva? ¿Ya? Después tenemos el segundo y se puede llegar donde mismo. Ya, después tenemos el tema de trazabilidad, ¿ya? Y el tema de trazabilidad lo ve mucho lo que es oficina técnica. Todo lo que yo tengo a través de documentos, a través de planos, tiene que estar reflejado en terreno, ¿ya? De manera práctica. Ya, eso es lo que es trazabilidad. Después tenemos lo que son datos, son hechos sobre un objeto, y después tenemos información, que es datos que poseen un significado. Después tenemos la evidencia objetiva, que dice datos que respaldan la existencia o la veracidad de algo. Y después tenemos la información documentada. La información documentada son todos los documentos que respaldan de cómo yo he desarrollado mis tareas constructivas, ¿ya? Hoy día el tema de documentación digital está como de moda, ¿cierto? Pero todavía tenemos información física en obra, que es por ley. ¿Cuál es? El libro de obra, más conocido como el manifold, ¿cierto? Que es el nombre técnico, manifold, ¿ya?
¿Lo conocen? Acá tenemos uno, también acá el Manifold, ¿los demás lo conocen? Es un libro, ¿cierto? Que viene correlativo en numeración y que está en 3 copias. Es igual que un libro de asistencia. No puede estar rayado y no puede estar borrado. Es uno pequeño, bien pequeño. ¿Ya? Hasta el momento es la única documentación de obra que no ha sido reemplazada de manera digital. Como lo que está quedando como de manera física. Profe, en el tema de la incorporación, ¿existe alguna vigencia de documentación? Por decir, ¿tiene que mantener este documento por 6 meses o por 6 años, 10 años? 5 años. El tema constructivo son 5 años la documentación. Hay que mantenerla. ¿Ya? Pero lo que dice la ley es mantenerla. Antiguamente se tenía muchos conceptos de manera física. Hoy día también la puedes mantener de manera digital. Por eso existe esta plataforma. ¿Eso por responsabilidad legal y auditoría? Es responsabilidad legal. ¿Y auditoría? Sí, auditoría sí. Sobre todo, ¿por qué se estableció eso? Por un tema de obras públicas, ¿ya? Porque había muchas entregas de carreteras, de casas, ¿cierto? Que después no se tenía registro de la forma en que se entregó, cuándo se entregó, quién fue la constructora, ¿ya? Y por eso se creó ese tipo de ley, ya que hay que guardar ese tipo de documentación. ¿Ya? Son 5 años, no sé, en el área de la salud son 15. ¿Ya? Porque ahí tiene otro tipo de magnitud por el tema de control médico, ¿cierto? Historial médico, ya porque el cuerpo es muy distinto a algo constructivo. Si esta puerta quedó mala con los sismos, después de un año demuestra las fallas de inmediato, el cuerpo no. ¿Cierto? Hay personas que se operan, personas lamentablemente que los meses después vuelve el cáncer y hay otras personas que después de 20 años vuelve el cáncer. Entonces tenemos que tener un historial. ¿Quién operó? ¿Cómo operó? ¿Qué fue lo que comenzaron a extraer del cuerpo? Si entiende un poco la magnitud, es por eso. ¿Ya? Y la información documentada se puede mantener en cualquier tipo de medio, que puede ser física o digital. ¿Ya? Y eso es todo, muchachos. No hay mucha materia para la prueba. No. Mire, pues llegar tarde de suma que consenso llegamos. ¿Saben por qué llegamos? Que la prueba para la próxima clase va a ser la 2. Tenemos que animar. ¿Está detallado? ¿Ya? Nuevamente para todos, muchachos. Hay que descansar. En el ABA, a mí normalmente la información que viene no me gusta mucho porque, miren, si lo quiera me sale como la unión hace la fuerza, el trabajo en equipo, hay que ver otros videos. No me gusta, no sirven, chao, gracias. Después viene la Relax, actividad dice que no, 2, porque lo tiene que que yo les aprender. comenté, poda, peste, ¿ya? Sí, no, por eso no sirve de nada. Chao. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Material complementario, presentación de la asignatura, segunda clase y tercera